Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer programa especial de fin de año. En esta ocasión, para hablar de los primeros 6 meses del 2024, me da mucho gusto saludar a mi querida Blanca Salces. Querida Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Hola a todos. También mi querida Marcela Robán, ¿cómo estás, Marcela? Bienvenida. Gracias, Jonathan. Buenas noches a todas, a todos. Ulises Castañeda, ¿cómo estás, Ulises? Bienvenido. Muy buenas noches y un gusto estar aquí con ustedes. Y también mi querido Jorge Naredo. Jorge, bienvenido. Encantado de estar acá. Pues vamos a ver el informe de los primeros 6 meses del año. El presidente Andrés Manuel López Obrador busca cerrar su sexenio con mucha fuerza. Hociconeo presidencial. 20 reformas para sacar todos aquellos cambios que hicieron los neoliberales. Ni él cree que pueden pasar estas reformas. Es una lista de supermercado. ¿Más gasto irresponsable? Pues ¿de dónde va a salir eso? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir el dinero? El derecho a la salud. 6. Prohibir el maltrato de animal. ¿Dónde quedan nuestras libertades? ¿Tú crees que un país serio pone en su constitución que el crecimiento del salario mínimo será superior al crecimiento de la inflación? No, claro que no. Porque no, eso no existe en ninguna constitución del mundo. Pues como el candidato es el presidente, pues me encantaría tener un debate con él en inglés. You have to walk the talk, to walk the talk, to walk the talk. What attack? Yo, como el embajador de los Estados Unidos, no me meto en la política de México. Yo le pregunto, ¿ya no está entregada la soberanía al crimen organizado y al narco? ¿Al populismo cubano, venezolano? Nos atacan los comunistas nazis. No estamos aquí reunidos para apoyar o para criticar a ninguna candidatura. Claudia, Clara y Andrés, chinguen su madre los tres. ¿Es usted por quién va a votar? Sí, por Xochitl. Estamos en contra del fascismo que quiere instaurar nuestro señor presidente. Say what? Say what? Las candidatas y el candidato a la presidencia de la República inician campaña de aquí al 29 de mayo. Con fuerza, corazón, trabajo. Las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días. Vamos a ganar el 2024. Xochitl todo lo va a intentar jalar lo más posible al ámbito de la violencia. Firman con sangre. Es esta cosa, este culto permanente de la derecha a la sangre, a las prisiones, a los balazos. Es Milei y la motosierra. 180,000 asesinados. Y miedo. Ingobernabilidad. Robo. Y los muertos. Feminicidios. Y los desaparecidos. De la violencia del narco. De los asesinatos a periodistas. La candidata de frente me tiene miedo. Es la guerra sucia, pero sucia en serio. ¿Van a dar un golpe de estado técnico? Esto es gravísimo que el presidente meta este tema en la agenda. ¡Ya nos exhibiste! Si hoy hubiera elecciones para la presidencia, ¿por quién votaría? 34 Xochitl, 58 Claudia Sheinbaum. Es una mierda la encuesta. No le crean, por favor. ¿Qué es lo que está tratando de decir también esta encuesta? Que no hay ciudadanía. ¿Por qué ese 47% de personas no quiso contestar la encuesta? Porque tiene miedo. Vamos a vivir la elección más sucia, ensuciada por la derecha que haya habido en el mundo. Para mí, un orgullo estar con usted, señora Presidenta. Les aseguro a todos que cuentan con el Poder Judicial Federal. Les damos la bienvenida a este primer debate. Maynes, como decían perfectamente, esta sonrisa tensa que mantuvo gran parte del tiempo. Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Y a Xochitl Gálvez siempre la habíamos visto como una gran oradora. Y si por alguna que ha hecho Le recomendaron a Xochitl lanzar una serie de etiquetas. Fría, sin corazón, yo te llamaría la dama de hielo. Y sí son etiquetas machistas. Ganamos el debate. Para mí es un honor estar con Obrador. Creo que es muy difícil para la candidata del PRIAN decir que es un honor estar con Fox o con Calderón. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey. Fue un insulto, básicamente, para las personas mayores de 60 años. Fue el segundo debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Taboada metió un recurso para que no se tocara el tema del cártel inmobiliario. ¿El inmobiliario no existe? Es una narrativa perversa del gobierno. De este tamaño es los pisos de corrupción del cártel inmobiliario. En las afueras de Ciudad de México ha aparecido un horno crematorio clandestino con restos humanos. Los 14 elementos óseos encontrados en el lugar son de origen animal. Ceci Flores insistió en que en el lugar hay personas enterradas. Las personas cuyas credenciales se hallaron están vivas. El tercero y último debate presidencial. Disminuyó la pobreza y disminuyó la desigualdad. Aquí los únicos que salieron de la pobreza fue Manuel Bartlett y su hijo, Rocío Nale y su yerno. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. La polarización que vivimos hoy en día
es más aguda. No había chairos contra fifís. Yo responsabilizo aquí directamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y yo estoy a favor del discurso de odio. Que no sea un cobarde el presidente. El presidente resultó un alcahuete. Eso es go negative as you can. Sí. Eso no es go negative, eso es go ridiculous. Xochitl ya está a las puertas de Palacio. Las encuestas no dicen eso y lo sabes. No. Y lo sabes. Yo conozco una que publicó ayer México Elige. Massive Caller, que se ha convertido en el dogma de fe de los Xochitl lovers. Pone en empate técnico a Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Pues hay tiro y está bien parejo. Que le pagaron 38.5 millones de pesos. Pero bueno. Las elecciones más grandes que jamás hayamos tenido en México. Está claro que ya ganamos. Berta Xochitl Gálvez Ruiz obtuvo una votación que se ubica entre el 26.6 y el 28.6%. Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 58.3 y el 60.7%. Me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Es además la candidata más votada de la historia. No llegó sola. Llegamos todas. Estamos tratando de entender lo que pasó el domingo pasado. Xochitl Gálvez piden un recuento voto por voto. 80% de las casillas donde solicitaremos revisión de voto por voto. Es un fraude de Estado por todos lados. La elección probablemente más inequitativa en la historia de la democracia mexicana. Una elección de Estado llena de inequidades. De elección de Estado. Fue una elección de Estado desde hace 3 años. Empezó la transición a la dictadura. Ni siquiera sé cómo estar feliz de tanto que ganamos. Lo que no se vale, Leo, es negarse a entender la realidad y llamar a la gente tonta, ciega. Pinches chairos, ahora sí. Yo reconozco que no acabo de entender las razones profundas del voto de esa gigantesca mayoría. Ahora sí que no entienden el mandato mayoritario. Qué añito, mi querido Jorge Naredo. Bueno, estamos empezando en los primeros 6 meses, pero es irremediable que tenemos que ir al inicio, a las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que desencadena también este pleito que Xochitl quería forzar con Andrés Manuel para que la tomaran en cuenta, una vez que el presidente también la nombró varias veces como para apuntalarla. Y ella quería ya el pleito de ir a la mañanera y quería hacer ahí un debate en la mañanera con el presidente. ¿Cómo ves? Vámonos por partes. Las reformas de Andrés Manuel. Ahí inicia lo que hoy estamos ya viviendo, porque hoy ya se aprobaron una gran parte de esas reformas, incluida la más importante que era la reforma al Poder Judicial. Pero ¿cómo ves esto? Xochitl contra AMLO, la marcha de la derecha, Lorenzo Córdoba, y las reformas de Andrés Manuel. Sí, bueno, yo creo que la elección desde el año pasado era una elección que se veía muy poco competitiva. Lo competitivo estaba, y que no terminó tampoco siendo tan competitivo, dentro del partido Morena, ¿no? Es decir, la selección interna del candidato o candidata. Entonces ahí es donde... Esa fue la verdadera elección, por decirlo así. Claro, que esa era la elección o la competencia, digamos, más cerrada dentro de la arena política. Lo otro, pues estaba con todo lo que había hecho la oposición durante estos 6 años, con toda la forma en cómo el expresidente López Obrador pues, la había exhibido, pues había muy poca capacidad de la oposición para competir. Pero además el presidente, yo creo que inteligentemente, lanzó como un anzuelo a los de la oposición, especialmente al grupo de Claudia X González, al mencionar muchas veces a Xochitl Gálvez, y todos empezaron a decir, Andrés Manuel le tiene miedo a Xochitl Gálvez, ¿no? Y entonces es ahí que la eligen. Y yo creo que Andrés Manuel sabía que Xochitl era una muy mala candidata, o que iba a ser una muy mala candidata. Entonces, tienes a una oposición desestructurada, exhibida por ellos mismos también, al unirse PRI, PAN y PRD, con una candidata mala. Entonces ahí creo que también Andrés Manuel hizo de la elección de 2024, que en realidad ya era muy ganable, una elección también sobre unas reformas estructurales. Bueno, no me gusta usar reformas estructurales, sí, para porque aquello fue del 2012. lo que utilizó el PRI, PAN, PRD, pero sí eran unas reformas, y especialmente la reforma al Poder Judicial. Entonces la elección no necesariamente, sí se trató de una elección de candidatas y candidato presidencial, pero también estaba esa parte. Y era, en Morena y en los aliados, no era va a ganar Claudia Sheinbaum, aunque eso era muy claro, sino
vamos a lograr el plan C y la mayoría calificada, que fue lo que terminó sucediendo. Es decir, que Morena y sus aliados tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y pueden aprobar las reformas constitucionales que en realidad se están aprobando o se aprobaron ya en este primer periodo, ¿no? Y en estos primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces me parece que fue un buen año para el país, ¿no? O sea, no solamente se logró la continuidad de la Cuarta Transformación, no solamente es una mujer la presidenta de este país, se logró la mayoría calificada en ambas cámaras, y bueno, pues yo creo que la despedida de Andrés Manuel es algo que no habíamos vivido, ¿no? De un personaje político que la gente pues se pone triste, mucha gente llora, mucha gente está melancólica porque se fue, y creo que esa experiencia de tener a un político, un presidente, a un funcionario que realmente nos represente es algo que en realidad para muchos o para la mayoría es nuevo, ¿no? Y nunca lo habíamos vivido. Nunca lo habíamos vivido. Marcela, vamos a reformas de Andrés Manuel, Xóchitl contra AMLO en este contexto de las precampañas y la campaña, y la marcha de Lorenzo Córdoba, que fue multitudinaria. Hay que recordar que esta marcha fue multitudinaria, me parece que es la más grande de parte de la derecha o de la llamada oposición en los 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quieres empezar por las reformas de Andrés Manuel? ¿Qué significaron eso? Yo creo que es muy interesante ver que desde el proceso electoral, digamos, el fin de un gobierno, ya se estaba votando el inicio del otro, ¿no? O sea, que gane Claudia tiene que ver con justamente darle continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador a través de estas reformas. Y sale el plan C justamente porque ya venía, digamos, en la agenda popular hacer parte de la reforma judicial de este nuevo gobierno. Entonces creo que es muy afortunado el proceso de transición, ¿no? A largo plazo, justamente, no solo ganar una elección, ¿no? Y el análisis que se debe hacer de eso, del seguimiento de la Cuarta Transformación, ¿no? Del proyecto de Andrés Manuel a través de Claudia, del nuevo gobierno de una mujer, sino justamente que se votan las dos cosas, ¿no? La gente elige una presidenta y además una presidenta que va a apoyar estas reformas. Creo que estos videos que acabamos de ver también muestran algo que es como una doble victoria. No solo gana un proyecto popular, sino que gana a contracorriente de la mediática y propagandística de la oposición, ¿no? Es evidente también esto que decía Jorge, como un PRI, PAN y PRD incapaces de dar un proyecto alternativo a esas clases medias que salieron a marchar, desinformadas, muchas, ¿no? Muchas personas creyendo que, repitiendo este discurso de que nos vamos a hacer Venezuela, ¿no? De que esto es el comunismo. Entonces creo que son un proceso de afirmación de la lucha popular a contracorriente de un sector mediático opositor que estuvo ensuciando la campaña y que vimos como una guerra de odio permanente, ¿no? Incluyendo la marcha aparentemente democrática que lideraba Claudia X González, que está lejos de ser un representante siquiera de un partido político opositor, ¿no? Es además la oligarquía nacional marchando. A ver, Ulises, reformas de Andrés Manuel, eso me parece que es muy importante porque marca, es cierto, como las pautas constitucionales, legales de la continuidad del proyecto obradorista. Yo diría que una radicalización del proyecto obradorista con un arraigo legal y constitucional que eran muy necesarios para varias cosas, pero uno que era, me parece importantísimo, la renovación de gran calado con respecto a todo lo que conocemos como poder judicial en nuestro país. ¿Por qué Andrés Manuel saca estas reformas al final de su sexenio, prácticamente en febrero de este año? ¿Y qué significó al final que se aprobaran a través del Plan C? Fue un acto anticipado de democracia porque era abrir sus intenciones, que la gente estuviera enterada de por qué era lo que iba a votar y también darle la lista de estrategias a la gente de manera abierta. Es decir, estos son los 20 puntos principales en los que quiero transformar al país y es por lo que ustedes van a votar, por lo que el movimiento va a conseguir esa mayoría que tiene que permitir la continuidad del proyecto de nación. No me escondo nada.
¿no? Digamos, y lo comentamos en su momento, ¿no? Todo el mundo supimos que en el momento en el que ya estaba abriendo cosas cosa que muy pocos políticos que están en la antesala de una contienda electoral hacen, que desde que el momento en que él estaba abriendo de esto públicamente, ¿sí? Estaba también invitando a las mexicanas y mexicanos que están con su movimiento a enterarse de cuál era la continuidad del proyecto y también a tener perfecta conciencia de cuál era la lucha que se iba a librar. Y las explicó, se encargó de una difusión exacta en qué consistía cada uno de estos 20 puntos, claro, dejando, por supuesto, ¿verdad?, muy claro que una era la principal y que si una no se llevaba a cabo, las otras 19 evidentemente no iban a pasar ni siquiera a lo mejor del Senado. Bueno, yo me acuerdo de esos tiempos aciagos. Recuerdan que cuando todavía ni siquiera contábamos con la mayoría calificada dentro de nuestro horizonte como algo posible, ¿no? Sí. Entonces esa es una de sus grandes estrategias, ¿no? Una persona políticamente inteligente de decir, voy a ser consciente de las grandes mayorías que me apoyan para que no haya ningún pretexto, no haya nada oculto, ni ninguna excusa, ni por parte del movimiento, de que no se sabe por qué se está peleando, ni se sabe por qué se va a hacer tan grande esfuerzo, ni tampoco por parte de la oposición de que se están ocultando cosas y que se están ocultando proyectos y ocultando también contenidos de un gobierno por venir. Entonces, eso fue una jugada y un movimiento de ajedrez que resultó porque cuando puso la reforma judicial como la llave, como la clave para poder abrir la puerta a esta continuidad del proyecto, entonces hubo una gran militancia, por decirlo de alguna manera, en torno a esta reforma como el quiebre crucial que nos iba a permitir una continuidad tersa de lo que habíamos estado apoyando durante el sexenio anterior. Sí, qué importante eso que mencionas de la conciencia popular, de lo que yo llamo esta radicalización necesaria del proyecto de nación, que empezó justamente el 1 de diciembre de 2018. Y por otro lado, qué peligroso y arriesgado, porque al final era poner la parte más importante tal vez del proyecto de nación prácticamente también a decisión expuesta por un lado y a decisión popular, ¿no? Esa confianza en el pueblo de Andrés Manuel pues se vio retada en este ejercicio que hace al final de su sexenio. Pero vamos a pausa y regresamos con Blanca Salces para que nos comente sobre este tema. Ya estamos de regreso y justamente nos quedamos contigo, Blanca, sobre este mismo tema, las reformas, esta parte de la conciencia popular, hacer que estas reformas estuvieran en el escrutinio totalmente público, que la gente estuviera bien consciente de qué era lo que significaba este proceso, esta segunda parte o este segundo piso de la transformación y ponerlo prácticamente en las urnas, lo que es una jugada arriesgada, si no es por el buen trabajo del presidente Andrés Manuel, porque la gente hizo de ese proyecto su propio proyecto, pues no hubiera tenido resultado. Al final fue algo peligroso que resultó bien para el movimiento, para el presidente y para lo que se llama el segundo piso de la transformación. ¿Cómo lo ves tú? Sí, al final también se lo debemos en parte a la oposición, que fue poniendo todos los obstáculos para que no se pudiera avanzar a más de cierto punto, como la reforma energética, bueno, que se considera como de seguridad nacional. Sí. Entonces, que la tiran, ¿no? Sí, yo recuerdo, este fue un movimiento que en 2006 tenía suficientes votos para ganar, pero que necesitaba ganar por un gran margen para que no le arrebataran esa victoria. Y entonces en 2018 se logra tener esa cantidad de votos que sea indiscutible y empieza esta transformación que se encuentra con muchísimos obstáculos y entonces llega y avanza hasta cierto punto.
pero hay muchas cosas que quedan pendientes y que no en la estrategia política del presidente empezar a hacerlas en el 2018 le hubiera quitado mucho tiempo y le hubiera desgastado políticamente tenerse que enfrentar a la Suprema Corte de Justicia, y además no tenía un líder adverso, tenía... bueno, no tenía las mayorías, pero estaba el exministro Saldívar como presidente. Como una esperanza, ¿no? Entonces podía todavía maniobrar, pero en cuanto se pierde la mayoría calificada, bueno, simple, que no teníamos calificada, pero se podía armar en 2021, entonces ya no se puede avanzar mucho más. Los programas emblemáticos y las obras prioritarias logran instaurarse, pero requiere para continuar, y ante esta narrativa adversa de los medios, requiere aglutinarse con respecto no solo a la continuidad ejecutiva, sino a la renovación del Poder Judicial. Cuando empieza el presidente López Obrador nos pide confianza y paciencia. Sí, voy a resolver esto, pero a lo mejor esto queda resuelto el último día de mi mandato, para poder dejar establecida una serie de cosas. Primero, lo mismo la Guardia Nacional, ok, vamos a operar así hasta donde lleguemos, pero ya cuando yo me vaya puedo convocar a y para lograr la reforma al Poder Judicial, que para nada era un poder democrático, que no estaba susceptible a tener cambios o reformas a menos que vinieran de adentro o de una mayoría calificada, fue que logramos aglutinarnos, y con cada torpeza de la derecha se iba alimentando esta necesidad en donde otra vez, ahora para continuar la transformación, se requiere ganar por un gran margen que nos permita la mayoría calificada, y que entonces Claudia o la sucesora o el sucesor sí pueda hacer lo que se requiere para continuar y terminar lo del Istmo, que fue bloqueado, y para terminar y para abrir muchas cosas que se tienen que abrir, lo de los trenes, los pueblos originarios, que parece que no hay resistencias, pero a la hora que tú ya dices presupuesto y autonomía, empieza a brincar la gente y dice, no, a ver, espérense, la igualdad sustantiva de género, y no era solo eso, y las pone en el aniversario de la Constitución, ¿no? Las presenta el 5 de febrero, otra estrategia electoral, de manera que se empiecen los foros, que se empiece la discusión, que se vea la necesidad de continuar, y la Suprema Corte nos representa un mucho mejor adversario, que es Xochitl Gálvez, porque cómo nos aglutinamos frente a la amenaza que es que va a perder sí o sí. Sí, y ahorita vamos a hablar del arranque de las campañas, pero eso es muy importante. Andrés Manuel, como un personaje más de los más democráticos en la historia de nuestro país, porque cada una de esas decisiones de su propio proyecto que suponían una radicalización o un proceso de abarcar mucho más, lo pone siempre como del lado del pueblo, es decir, que el pueblo decida hasta dónde. Por eso es que todas estas reformas las pone en un proceso electoral y que la gente decida si es que quiere también, además, como tú lo dijiste, Ulises, hace unos momentos, si es que quiere además también jugársela con un proyecto que va a tener resistencias de la magnitud de la que hemos visto esas resistencias, sobre todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Pero me parece de Andrés Manuel un personaje democrático que hizo cada una de sus cosas desde el inicio hasta el final con el consenso, tratando siempre de tener el consenso. O sea, el consenso no de los medios de comunicación, el consenso no de la comentocracia, el consenso no de los poderosos, de las oligarquías, de los poderes fácticos, ni de Estados Unidos, sino el consenso popular. Ese es el porqué de nuestro movimiento. Si hay apoyo popular, se puede seguir transformando. Si se para el apoyo popular, no puede seguir transformando. Y creo que esa parte de poner el propio Andrés Manuel su proyecto en el examen popular, habla mucho de su vocación democrática y de que siempre quiso hacer todas las cosas con base a un consenso y no a una imposición o a un arreglo político entre las élites económicas y políticas de este país. Me parece que es una de las cosas sorprendentes también de Andrés Manuel. Pero luego viene el arranque de las campañas. Y ahí me parece que estamos ante un hecho también inédito, porque no sé si ustedes crean distinto, pero creo que Xochitl fue la peor candidata del régimen salinista neoliberal en sus casi 40 años de existencia. No sé si haya habido alguien peor. Incluso Fox creo que fue un gran candidato, incluso fue un gran presidente electo, mediáticamente también muy construido, pero lo que decía Vicente Fox en las entrevistas era una cosa: voy a transformar este país, vamos a hacer incluso un constituyente. O sea, fue un buen candidato, la gente incluso pues votó mayoritariamente por él.
Pero en el caso de Xóchitl, yo sí veo a la peor candidata. No sé cómo vieron ustedes el arranque, cómo vieron a Xóchitl y todo lo que se desencadena de la guerra sucia. Y también pues todas las encuestas que empiezan a salir, cómo reacciona también la derecha ante el hecho de que no le crean a las encuestas, aunque vengan de medios hegemónicos que siempre han mentido, no les crean porque están empatados. ¿Cómo viste tú el arranque, Ulises, de las campañas electorales? Bueno, el preludio de este arranque de estas campañas electorales que mencionas, Jonathan, estuvo lleno de especulaciones, por supuesto, estuvo lleno de escenarios hipotéticos, ¿no?, acerca de cómo se iban a desarrollar, cuáles iban a ser las estrategias. Y siempre se ha mantenido la duda dentro de la oposición e incluso dentro de los cuadros que formamos parte o que somos afines a la Cuarta Transformación, de hasta qué punto, y eso lo ha insistido Jorge mucho en ese punto a lo largo del año, ¿no? Y en las campañas, hasta qué punto López Obrador anticipó y proyectó y manipuló los hilos de lo que iba a suceder. Para que fuera Xóchitl. Para que fuera Xóchitl, porque primero parecía Lili, ¿no? Hablaba mucho de ella, ¿no? Parecía estarla posicionando de repente, pues, señalándola constantemente, ¿no? Mencionándola mucho. Ya saben que en las mañaneras fue pues, el mayor catalizador para cualquiera, el mayor catalizador de promoción, publicidad y exposición en un escaparate público. Y bueno, ante estas especulaciones, bueno, el arranque tenía ese componente de si era orgánico totalmente o ya estaba de alguna manera con un componente artificial por parte del presidente que hubiera movido los resortes para precipitar una derrota de la derecha más contundente, ¿no? Pero por parte de Xóchitl yo no puedo decir que ella en sí no haya puesto todo lo que estuvo de su parte desde el inicio. No quería ella estar ahí, eso hay que recapitularlo. Ella lo que quería era el gobierno de la Ciudad de México que le habían prometido, hasta que Jorge Romero le dijo, no, esto ya está para otra cosa. Lo que tú vas a hacer es entrar a la competencia presidencial. Y allá de haber dicho Xóchitl Gálvez, yo competencia presidencial, pero pues yo qué hice, ¿no? Pues ni modo, es lo que toca, porque tienes que responder a ciertas características. Y Claudio X dice, eres mujer, algo tienes de indígena, dices tú que eres de un origen más de clase media que otra cosa, y reúnes características que pueden enfrentarte si nosotros hacemos el debido trabajo y aplicamos las estrategias consecuentes para que le hagas frente a Claudia, por lo menos para a la candidata, bueno, en ese tiempo candidata de la Cuarta Transformación, o por lo menos para que pueda cerrar la elección y quitarles la mayoría calificada, porque, y esto yo lo dejo a la siguiente intervención, hay que pensarlo que desde el principio ellos sabían, desde el arranque ellos sabían que tenían oportunidades limitadas, pero no solamente por Xóchitl, sino por cualquier personaje que hubieran escogido de lo que en ese momento tenían para poder competir. Qué importante eso que dices. Yo sí creo que en algún momento sí se creyeron, Blanca, que podían ganar la elección, al menos un sector, no todos. No estoy seguro que Xóchitl lo haya creído en algún momento, pero sí creo que hubo un sector que sí pensó, sobre todo el sector mediático de la derecha, que sí creía que podía ganar Xóchitl Gálvez, que sí creía que estaba la elección un poco más cerrada, y pensaban también que Xóchitl era un personaje que podía agarrar simpatías de la clase media, de los pobres, y que podía de alguna forma articular mejor un proyecto que pudiera competir con Andrés Manuel López Obrador, aunque fueran con propuestas del propio Andrés Manuel López Obrador, que nunca ellos hicieron durante los 40 años que gobernaron, ¿no? Pero al menos sí. ¿Cómo ves tú el arranque y cómo ves a Xóchitl como una candidata histórica por lo mala que fue, ¿no? Sí, bueno, está bien. Yo creo que sí debieron haber tenido alguna esperanza, sí, como tú dices, en ciertos sectores, en la primera clase del vuelo de Iberia, probablemente, ahí todos estaban seguros de que iban a ganar.
pero creo que más bien iban por la mayoría calificada. Creo que en una primera etapa, muy temprano, en donde dijeron, bueno, mujer, ingeniera, física, doctora, con ingeniería y posgrado, y todavía no conocíamos bien a Claudia. Recordemos que Claudia venía de una campaña de desprestigio muy fuerte, ¿no? También por los del cártel inmobiliario, y que la habían responsabilizado incluso de cosas que no tenía ella nada que ver. Pero y en ese sentido quizá la vieron atacable y que la podían bajar, pero Claudia empezó a surgir su personalidad y su manejo político y su persona y su trayectoria y el apoyo que tiene atrás y el pueblo. Y yo creo que sí, ya perdieron toda expectativa, incluso la abandonaron en mucho tiempo. No era un personaje, a lo mejor pensaron que podían ganar porque estaban poniendo a alguien que no los representaba. Y como sabían que la gente no los quería a ellos, bueno, poniendo a alguien que no nos representa y que se ve más como de lo chicle y pega. Pero yo estoy segura... literalmente chicle y pega, ¿no? Más que no pensar que fueran a ganar, no querían que ganara Xóchitl. Incluso las personas que la habían postulado secretamente deseaban en lo más interno de ellos, porque además ella es la que se parecería más a lo que ellos aspiran a ser, Claudia Sheinbaum. ¿No? Es más el modelo aspiracional que tiene la derecha, una mujer preparada, estudiada, que por su trabajo y por sus ideas llega. Eso es lo que ellos, como ellos se ven en su proyección y de astral. hecho muchas veces cuando presentaban a su candidata Xóchitl le decían Claudia. O sea, no fue una sola equivocación, fueron varias equivocaciones. Era una onda del subconsciente en donde ellos deseaban que esa hubiera sido su candidata y que veían a la otra como la nuestra, como esa es la suya, ¿por qué no les interesa, no? Y sobre todo por el desprecio que tienen. Ellos creen que todavía el bullying funciona, porque sí funcionó durante mucho tiempo, el agredir al electorado, el decirte cosas feas hacía que votaras por lo que ellos te iban a premiar y con lo que ellos te iban a afectar. Y ahora ya empoderados con la Cuarta Transformación y después de ver lo que sí se podía hacer y todo lo que, tanta evidencia de todo lo que ellos no habían hecho, encima que te agredan y que te digan, a ver, despierta, actualizado. Así no se llama el voto con eficacia. Entonces, bueno, a lo mejor ya estaban muy enojados, pero dudo que hayan pensado que fueran a ganar la presidencia. Lo que sí era que no vieron venir la mayoría calificada. Claro. Tan no la vieron venir que no movieron un dedo, que se presentó el 5 de febrero las reformas a la Constitución, venían la desaparición de los organismos autónomos, venían muchas cosas que sí les iban a poder, la parte energética, todo lo que nos habían negado, ¿no? Que habíamos ido acumulando, plan B, plan C más, ya íbamos a hacer plan C plus. Ajá. Y aún ahora tenemos el plan D. Ah, claro. Y D2. Sí, ya la presidenta ya tenía el plan D. Claro. Porque todavía ni siquiera estamos seguros, o sea, ya está en la Constitución, ya estamos hinchos, ya se desecharon, pero sí, van a seguir pataleando. Claro. Van a seguir evitando. Los del INAI quieren negociar. Y dices, compa, no, pero es que llevamos 6 años y estas son las deudas que te digo que a lo mejor al presidente no le salía políticamente costeable aventárselas al principio, pero que no las dejó. Y muy bien, porque yo las pongo y bueno, pues bye. Y entonces cuando llegan y le dicen a Claudia Sheinbaum, bájala del diario oficial, no, a ver, espérate, esta la presentó el presidente, a él lo ordenaron publicarla en el diario oficial de la Federación, así que yo no tengo nada que ver. No, además no tenía facultad para bajar ni nada, la presidenta no tiene esas facultades. Ni siquiera el diario oficial. Él mismo no puede desaparecerse eso, ¿no? Porque ya está en la Constitución. Una apuesta, Marcela, al engaño vil y descarado por parte de la derecha, poniendo un personaje como alentados mucho por el presidente Andrés Manuel, lo que tú dices, ¿no? De que Andrés Manuel prácticamente les impuso a la candidata y ellos se siguieron, ¿no? Pensaron que era buena idea, pero apostarle al engaño desde el principio, ¿no? De decir una persona que podría hacer
programas sociales que ya llevaban 6 años que se estaban realizando y que se venían hablando del proyecto de nación desde hace 12, 18 años, hablo del proyecto obradorista, pero esa apuesta por engañar al electorado, empezar una campaña engañando, diciendo, nosotros que los jodimos, ahora vamos a darles la solución, pero esa solución ya había empezado en diciembre de 2018 con Andrés Manuel López Obrador. La gente se hizo inmune a este engaño, pero el intento lo hicieron. Trataron de mostrar una Xóchitl Gálvez del pueblo, una Xóchitl Gálvez cercana a las necesidades de las personas. Arranca su campaña abrazando a víctimas de la violencia, ¿no? Las utilizó para empezar a hacer campaña, las lleva al primer debate presidencial. Todo esto basado en este engaño descarado. ¿Cómo viste? Sí, yo creo que el pueblo sabe que le están mintiendo, ¿no? Esa es la tragedia de la oposición, que no puede, no ha podido, no pudo y parece que no podrá sostener un discurso económico, político, alternativo de oposición, ¿no? Esa es la diferencia. Tal vez justamente podemos después analizar por qué, pero el neoliberalismo de los 90 de alguna manera sostuvo esa tragedia neoliberal, pero sostenía un discurso sobre la privatización, ¿no? sobre ese proyecto. Y creo que esta derecha y esta oposición radical con un personaje tan catastrófico como es Xóchitl Gálvez, pues demuestra que no había, que justamente la jugada era elegir un personaje ignorante para gobernar otros, ¿no? Porque al final es un títere de otros poderes, pero ni siquiera una candidata incapaz con un equipo de la oligarquía apoyada por los partidos de oposición, pero también por los empresarios, incapaces de sostener su propio discurso. Entonces, o haces esta guerra al final sucia porque le estás mintiendo a la gente diciendo que vas a seguir los programas sociales que te cansaste en querer destruir, ¿no? Que fue lo que habían hecho, o le mientes porque no tienes una alternativa, porque si no sabes, la gente sabe que le estás mintiendo, la gente sabe que para seguir la transformación tenía que seguir el gobierno de Claudia, y bueno, tienes esa herramienta de Xóchitl, usar falsamente, decir que iban a seguir los programas sociales, porque si no pierdes, ¿no? Entonces no hay proyecto propio y bueno, a usar las mentiras, como dijiste. O sí había proyecto propio, que fue lo de los Oculto. 40 años, pero querían ocultarlo pero en esta esta vez elección. yo creo que sin ¿no? decir. Ya cambiamos, o sea, 40 años pensábamos, hicimos todo, pero ahorita ya cambiamos, ¿no? Ya Sí. creemos en el pueblo, ya queremos al pueblo y queremos que esté bien además de todo. Tal vez por ¿no? el neoliberalismo no se vota, ¿no? Sí, bueno, vamos a pausa y regresamos con el comentario de Jorge. Bueno, pues ahí está. Mi querido Jorge, ¿cómo viste tú el arranque de las elecciones, también de las campañas, todo lo que vino también con la guerra sucia en los medios de comunicación en contra de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, las encuestas, todo lo que se dio alrededor de este contexto electoral? Sí, bueno, hay un punto que me parece que son como una constante de errores que se convierten en impotencia y después en desesperación de la oposición durante los últimos 7 años, ¿no? Desde la campaña de 2017 y 2018. Y es que trataron de desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no pudieron, pero eso los exhibió como una oposición muy distinta a la oposición que se vivió durante los últimos 20 años que la encabezaba López Obrador, y eso les empezó a generar mucha desesperación, tanta que en un momento dado decidieron unirse. Y creo que cuando se une PAN, PRI y PRD, formalmente, porque venían unidos desde hace mucho tiempo, claro, pero cuando se unen formalmente es un duro golpe porque la gente ya no sabe ni qué es, ¿no? O sea, el PRD es de izquierda, bueno, ya no existe pues, pero era de izquierda, el PAN de derecha y el PRI pues venía en la revolución, pero pues ya después hizo neoliberal y ya no sabe ni qué. Entonces se unen, tienen un relativamente buen resultado solamente en la Ciudad de México, porque en la elección del 21 perdieron casi todo el país, pero la Ciudad de México ganaron unas cuantas alcaldías. Que avanzaron. Y entonces se sintieron que la unión los fortalecía, que además Claudia X González es quien proponía esa unión, ¿no? Y además, pues, quien financiaba muchas cosas. Entonces llegan
Y también ante la desesperación de un presidente tan popular, de un presidente tan cercano a la gente, como se decía, ¿no? Pusieron poner a una candidata cercana a la gente. Le empezaron a hacer una historia, ¿no? Originaria de pueblos indígenas, que había vendido gelatinas. Sí, 600 diarias. 600 diarias, que el esfuerzo, y una mezcla, ¿no? Entre origen popular, pero también entre esfuerzo de que si yo trabajo, yo puedo todo, ¿no? Sí, sí. O sea, muy, puedo ser una empresaria exitosa. Muy en el sentido neoliberal, ¿no? De que si tú trabajas, vas a llegar a lo más alto de la sociedad. Y entonces no les funcionó absolutamente nada. Terminan con una candidata, como decía Blanca, que no la sienten suya, ¿no? Y que la desprecian. Que la desprecian, terminan sin una idea, sin un proyecto de nación, terminan copiando lo que había hecho el presidente, como lo dijiste, ¿no? Sus programas sociales y de hacer, no, sí, si ellos van a hacer programas sociales, nosotros vamos a hacer más, y hasta firman inicia su campaña, ¿no? Con sangre. Sí, firma con sangre. Entonces todo eso desdibuja completamente a la oposición, porque la gente no sabe la oposición realmente. Más allá de es el retorno a lo anterior, pero no sabe de qué va la oposición. O sea, si tú ves a Alito, no sabes para dónde va, y después todos los días critican, todos los días es una constante guerra sucia, y ese tipo de proyecto, que en realidad es un proyecto desdibujado, pues hace que PRI, PAN y PRD tengan el peor desempeño electoral, porque antes había ido PAN, PRI, tenían relativamente más de 20% de las elecciones. Todos juntos no llegan casi ni al 30%, ¿no? Llegan, ¿cuánto? Era el 20, sacó Xochitl. 20 y tantos, ¿no? Por ciento. 3, 24. Entonces, llegan a una elección PRI, PAN, PRD sin proyecto, con mala candidata, que además se equivoca constantemente, y pues eso hace que la elección sea completamente a favor de Claudia Sheinbaum. Ahora, desde los medios tratan nuevamente con sus mentiras de establecer que era una elección de Estado, ¿no? O sea, hipócritamente, porque las elecciones de Estado la hicieron ellos. O sea, esto no se compara al 2006, cuando Fox prácticamente hizo campaña por Calderón, cuando hubo un fraude electoral. Entonces, bueno, antes de la elección de Estado, que vamos a hablar ahorita del resultado ya de las elecciones, más bien una elección cerrada, porque la narrativa que ellos estaban poniendo en los medios al entrevistar a los de Massive Caller, a entrevistar a los de México Elige, o tener analistas que daban cifras de estas encuestas, querían dar la impresión de que era una elección competida. Una elección cerrada, competida a pesar de ser una elección de Estado donde el presidente... Sí, pues haberlo advertido durante no sé cuántos años. Claro. Pero era el proceso de desesperación porque sabían que iban a perder, ¿no? Y lo de Massive Caller y lo de México Elige, las dos encuestas que empataban, ¿no? Incluso creo que Massive Caller le dio la ventaja a Xochitl. Creo que la última ya le puso arriba fue patético, ¿no? Y eso además evidenció todas las armas mediáticas que tienen estos, de las encuestas cuchareadas, de los medios de comunicación. Entonces, me parece que la oposición va a tardar muchísimos años en reestructurar la oposición actual, ¿no? Porque puede haber oposición también en otros lados. ¿A qué te estás refiriendo? No, o sea, una oposición interna dentro del propio movimiento. Que ya hay, ¿no? Tanto en la cuestión mediática como en la cuestión política, ¿no? Empezamos a verlo. ¿Quieres decir algo, Blanca? No. ¿No quieres decir nada? Bueno, y al final era el asunto de qué tanto, ya como en los últimos, no sé, el último mes era como ver por cuánto íbamos a perder, ¿no? Esa era como la parte también ya la apuesta de la oposición, cuando empezaron a ver que evidentemente no pegaba nada de su guerra sucia, ni de su engaño, ni de su intento de convencer a la gente de que ellos ya habían cambiado y que tenían un proyecto que era incluso mejor que el proyecto de López Obrador, no les funciona. Y yo creo que sí hubo un momento ya después del último debate presidencial en donde fueron ya dándose cuenta que las cosas iban verdaderamente mal, que ni siquiera iban a poder impedir una votación contundente con respecto al legislativo, pero obviamente sin el exagerar diciendo van a ganar estos la mayoría calificada. Pero yo sí creo que en algún momento la oposición ya pensó por cuánto vamos a perder esta elección, ¿no? Desde luego que nunca estuvo dentro, ahí sí yo sí creo que nunca estuvo dentro de su imaginación, dentro de su pensamiento, la arrastrada que le iba a dar el pueblo
a la oposición. O sea, eso no lo calcularon, era incalculable. De hecho, nosotros mismos teníamos un poco de dudas con respecto a que si podíamos lograr la mayoría calificada, ¿no? Decíamos, si se logra la mayoría calificada, tendría que haber sido por un voto o hecho o construido a base de un voto muy bien informado, muy estratégico, y dijimos, no sabemos si eso vaya a suceder, pero al final sucedió. Las elecciones se dieron, el resultado también, que fue un resultado contundente, más de 30% de diferencia entre Claudia Sheinbaum y la candidata de la derecha, y por otro lado, lo que más temían, que lo que más temían no era el triunfo de Claudia Sheinbaum, sino lo que más temían era que ganara con la mayoría calificada. Porque incluso ganando Claudia, que en algún momento yo creo que descontaron eso, va a ganar Claudia, ellos dijeron, pero no va a poder, como con López Obrador, vamos a poder impedir que pasen estas reformas constitucionales. Empezando por la más importante para ellos, que era evitar la reforma al Poder Judicial. Pero sucedió y a propios extraños nos sorprendió, dijimos, ¿qué está sucediendo? Obviamente para nosotros fue una cuestión de sorprenderse positivamente, pero qué golpe tan fuerte. Yo nunca había visto, Blanca, un golpe tan fuerte. Yo creo que ni siquiera cuando gana López Obrador. Este sí fue un golpe que yo sí lo vi directo, que los dejó prácticamente tirados en la lona. No supieron qué decir. Hicieron el ridículo al momento en que narraban en sus medios lo que estaba sucediendo, no daban crédito y empezaron a decir una sarta de estupideces y de tonterías que verdaderamente ya muchos, incluso de ellos mismos, de su público, también como que dijo no, o sea, ¿no? Como que fue un poco más sensato. ¿Cómo viste el resultado? No se lo esperaban también porque ganar una mayoría calificada en las urnas es casi imposible. Lo dejaron de manera en la que solo negociando con otros grupos parlamentarios ya después de las elecciones se pudiera hacer, porque entre más distritos ganas, menos plurinominales te tocan. Entonces, y así es como ellos obtienen una sobrerepresentación y nosotros no alcanzamos, pero por el otro lado tenemos una votación general que no sobrepasa del 60%. Entonces, ellos ya lo habían amarrado de manera que electoral, y para poner a los candidatos y decidir cuál va por Morena, cuál va por Verde, cuál va por PT, en donde hay coaliciones, era muy, muy complicado. En la Cámara de Diputados lo que pasa es que pues, son muchísimos escaños, ¿no? Son 500, entonces, bueno, y ahí superamos por mucho, pero en la de senadores hay algo muy complicado, que es que entra el primer lugar en votación electo y la primera mayoría. Entonces, cuando solo hay dos bloques, porque bueno, sabemos que el Movimiento Ciudadano no iba a ganar, pero es la coalición de Morena y la coalición del PAN, PRI, PRD, pues el que pierde entra. Nosotros ganamos, o la coalición de Morena puede ganar todos los estados, y la misma cantidad de curules obtenidos por nosotros los obtiene el bloque de oposición, y son 32. Entonces ya alcanzar una mayoría calificada en el Senado, en casillas, en urnas, es casi imposible. Entonces ellos estaban seguros de que, bueno, ok, pásenla en la Cámara de Diputados, pero acá la tronamos, ¿no? Y bueno, no contaban que mientras más personas, más delincuentes, más criminales, más corruptos, ellos meten como plurinominales, pues más fácil es que nosotros podamos de alguna forma encontrar la manera, o hacer juicio político, o ¿no? Son muchas las formas en las que uno, o esperar a que se cansen, o incluso esperar a que el bullying de su propio partido, porque la manera en que trataron a los que no se aparecían, o al que votó en contra, o al que se ausentó, los linchamientos que hay de ese lado hacia sus propios,
sí es como para dejarlos en cualquier momento. La diputada que se acaba de sumar o la senadora que se acaba de sumar del PRI que se acaba de sumar al bloque de la coalición de Morena, pues recibió unas agresiones brutales de sus propios compañeros. Entonces, bueno, me voy a quedar así para que si un día hay un malentendido, yo tengo que ausentarme, ustedes me destruyan de esa manera. ¿Dónde están nuestras alianzas? ¿Dónde está nuestra cohesión? O sea, ¿qué están ahí a fuerza, extorsionados? ¿Cuáles son las presiones? Además de los bonos o de las recompensas que puedan tener por mantenerse como bloque en contra de las reformas, ¿cuáles son los incentivos? Sí, exacto. ¿No? Sociales, políticos. Pues un triunfo histórico. Sí, una derrota histórica. Y una derrota histórica. Sí, yo... Ya no sé qué fue, un triunfo histórico o una derrota histórica. Tal vez la del 2018 fue un triunfo histórico. Y esta es una derrota histórica, a lo mejor. Sí, pues es que yo creo que la oposición es la representación también de leer mal de leerlo mal y de el tiempo político, ¿no? Y también de no haber aceptado que había una formación política popular que iba a apoyar un movimiento muy grande, que era el de Claudia y que había sido el de Andrés Manuel y que seguramente seguirá varios sexenios, ¿no? Entonces no quisieron leer porque no les interesa ni el sentir ni el pensar del pueblo, pero pusieron una candidata para perder, ¿no? Que eso es lo trágico, o sea, como que querían ganar o perder, porque esa figura justamente les iba a restar legitimidad, credibilidad, iba a empobrecer el discurso que me parece que se ha enriquecido de manera certera con la formación política a nivel nacional, ¿no? Tenemos minuto y medio, Ulises, para tu conclusión del programa, de esta primera parte especial de fin de año con respecto a este tema. Inevitable hablar de lo más importante del año, de lo que fue tanto el proceso previo a las elecciones, ¿no? Bueno, no lo tocamos mucho, pero fue importante por esto del arranque, cómo llegó cada quien después de sus propios procesos internos de elección, ¿no? Que el de Morena se vio muy elegante comparado con lo que hicieron allá. Y yo quiero reconocer que esta dificultad que remarca muy bien Blanca, de ganar esa mayoría, tuvo mucho que ver también con una gran táctica, porque eran 10 estados, solamente 10 estados en los cuales iba a haber un voto cruzado. Y eso necesitaba una operación quirúrgica por parte de los cuadros de esos estados, de informar bien a las bases cuál era la estrategia de votación para no pasarse precisamente de la mayoría calificada. Y entonces esa técnica de votación, esa técnica electoral, que se llevó muy bien y que ha sido poco reconocida, ¿no? Y que estaría bien dar cuenta de en qué consistió en esas entidades, básicamente, fue la que también impuso e hizo posible lo que nosotros en un momento determinado, si lo veíamos, algunos de nosotros llegamos a ayudar, llegamos a dudar de que se pudiera hacer, ¿no? Jorge. Pues fue una derrota realmente histórica, fue un triunfo también histórico. Me parece que lo que ha logrado la Cuarta Transformación, lo que ha logrado el Partido Morena, lo que ha logrado pues, Andrés Manuel López Obrador en estos años de lucha, estos triunfos que se ven ahora, porque hay que recordar que en el 2012 Morena no existía, ¿no? Como partido político, y ahora 12 años después pues tiene la presidencia, el control de la Cámara de Diputados, senadores, prácticamente todos los estados. Entonces yo creo que sí es una consolidación de una transformación profunda que está siendo rápida en muchos sentidos y que esa transformación necesita unas bases legales, y creo que este es el momento para que todas esas bases legales queden ahí y ya no puedan echarse atrás. Sí, que sea irreversible. Así es. ¿No? Que eso es como que es lo más complicado, ¿no? Puedes tener una buena administración, pero no un entorno legal, legislativo, jurídico,
Y eso es lo que se está haciendo. Sí, bueno, pues en la primera mitad del año, y yo creo que en todo el sexenio en general, pero en la primera mitad del año 2024, la derecha, los poderes fácticos, la oligarquía, se encontró con que el pueblo es mucha pieza. Y dimos una lección al mundo entero de cómo poder continuar un proceso de transformación profundo. Muchas gracias, mi querida Marcela, por haber estado en este primer especial de fin de año. Gracias. Gracias, querido Ulises. Felicidades a todas y a todos. Gracias, querida Blanca. A ustedes, a todos. Jorge, querido, Encantado de gracias. estar acá. Y a usted, pase bonitas fiestas. Nos vemos pronto.